Job capítulo 11, versículo 14. Después de hablar erróneamente aplicado hacia Job, dijo el mismo Dios al final del libro, pero correctamente hablando de los atributos de Dios, está diciendo Sofar aquí: si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Vamos a partir de ese versículo a otros más. Y queremos presentar los peligros en la familia, que Dios quiere que cuidemos. Estos peligros están creciendo más cada día. Y si nosotros vamos caminando como que nada nos va a afectar, primero estamos confiando en nuestra propia opinión. Y segundo, vamos a caer en el pecado. Dios ha diseñado un plan de salvación a través de Jesucristo y un plan de santificación también a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Créame bien, esta santificación, que es la transformación que Él nos hace a nosotros, sí, a ti y a mí. Aunque tú y yo no creamos hoy que podemos cambiar, ese es el plan de Dios realmente. Quiere cambiar a estos pecadores para ser santos. Quiere cambiar a estos pecadores para que vayan al cielo, porque su santidad y su presencia está allí. Y todo esto otra vez de Jesucristo, su sangre preciosa. Pero como vemos, hay medidas, hay advertencias, hay decisiones, hay un diario vivir y un mundo, mire, peligroso, que está creciendo en su maldad. Mi hermano, mi amigo, nuestras familias van a ver la victoria en Cristo cuando nosotros tomamos en cuenta estos peligros que el Señor nos presenta en su palabra. El simple ve el mal y se va por el mal. El sabio ve el mal y se aparta. Y esto es el resumen, podemos decir, de este mensaje de esta mañana. Es nosotros ver el mal como Dios lo ha visto. El diablo está todos los días, joven, mi hermano, mi amigo, tratando de que nosotros el mal y los letreros que Dios ha puesto lo quitemos y veamos como que no hay problema. Dios ayuda a nuestras autoridades a aplicar la ley nueva que hay de tránsito. Y yo no voy a hablar de eso, pero bueno, yo tengo muchas dudas en el humano, pero tengo esperanza en el Dios que transforma el corazón. Amén. Hay que hay esperanza, ojalá que se puedan aplicar. Pero hay otros lugares en el mundo donde yo he manejado también, que mire, donde hay un letrero, si usted dice nadie va a hacer nada, le va a aparecer un policía al próximo segundo, de donde usted no se imaginó, detrás de un letrero de una forma. Los letreros están para cumplirse. Aunque como seres humanos nos cansemos, digamos que no, que ya todo el mundo lo hace así. Yo me he encontrado en lugares manejando donde hay una persona que me dice: no, porque aquí en esta esquina es así que se hace. Yo: caballero, ¿cómo es? Espérese, porque según yo vi en el librito, cuando hay un semáforo en rojo, significa lo mismo. Ahora, la sobreinterpretación es otra cosa. Que todo el mundo lo haga es otra cosa. Pero la ley dice algo. Mi hermano, la ley de Dios es perfecta y su palabra nos da las advertencias. Y el Señor nos está advirtiendo a través de Job 11:14, que no solamente es nosotros decir yo quiero seguir al Señor, sino que hay cosas que yo no debo consentir en mi casa de injusticia, de pecado. El diablo sabe lo que está haciendo y está procurando que nuestras casas se llenen por los medios, por muchas razones, con mucho bombardeo de cosas injustas, de pecado, para que nosotros seamos partícipes de ellos. El hombre natural, el hombre sin Cristo, mire, está allí en la simpleza, creyendo como que el mundo va a funcionar bien, la familia, de acuerdo a lo que piense la gente. Qué error, qué peligro es uno pensar que nos van a salir las cosas lejos del Creador y del Todopoderoso. Mire, Él es el dueño y Él es que controla nuestra alma. Él es el dueño y el que nos da su salvación, y estaremos delante de Él mismo un día dando cuenta de nuestras vidas. Pero Él tiene misericordia para que hoy tengamos salvación y nos vaya bien en esta tierra. Mire, el diablo quiere que, como la rana, usted sabe que la rana, el maco, que no le gusta a muchas mujeres, a mí tampoco, es mi preferido, pero hermano Gabriel, hay que preguntarle qué fue lo que le hizo. Tiene un sistema nervioso que es diferente. Y si usted le asusta rápido, aunque no se mueve muy rápido, se va a ir o le va a atacar. Pero cuando usted va a ponerle una mano o le va a poner una temperatura,
y es gradual, la va subiendo, no se da cuenta. Por el tipo de sistema nervioso que tiene. Mire, es un temor ver que el diablo conoce cómo va a atacar al ser humano, a la familia, aún al cristiano, y que vaya nosotros cocinándonos a fuego lento con el pecado de este mundo. Gracias al Señor por su palabra, que es el letrero que nos está advirtiendo. Porque si no, muchas cosas no nos daríamos cuenta que realmente están atacando y dañando nuestras familias. Y el Señor nos advierte, y yo quiero traer algunas de estas cosas. En esta mañana vamos a ver estos peligros en cuanto a lo que está pasando dentro. Pero esta tarde vamos a ver el peligro que viene de afuera también. Y podemos comenzar viendo el peligro de la inmoralidad. No consintamos en nuestras casas. Pidámosle al Señor que nos ayude. Estemos cerca de su palabra cada día, advirtiéndonos con la inmoralidad. Todavía el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la moral es estar conforme a las normas, pues conforme a las normas de una persona que tiene sobre el bien y el mal. Oiga, ¿por qué digo todavía? Porque mire, el mundo sin Cristo va a cambiar sus definiciones. Pero Dios en su palabra tiene la definición perfecta. Él es la verdad. El que se atreve a luchar contra Dios y a mostrar si le va a ir bien lejos de su palabra, las noticias, todos los días nos está mostrando la gente. Y mire, jóvenes y personas aún que estaban en esta iglesia, que el que se aleja de Dios se le va mal, que si lo hago fuera del plan de Dios no me va a ir bien. Entonces ojalá que no tengamos que hacerlo por experiencia, sino por confianza y obediencia a la palabra del Señor. Pastor Carlos Abreu, una vez nosotros de niños, en nuestras peripecias y brincoteos, no me voy a cansar de repetir la historia de cuando él se iba a explotar cohetes chinos en la Navidad conmigo. Y ese día, yo le dije, deja eso ahí. Y yo lo he contado por otras cosas, pero lo cuento ahora porque yo le dije, cuidado, tiene un humito, parece peligro allí. No, eso no tiene mecha, ya no hay problema. Es justo como los muñequitos, cuando lo cogió en la mano, ¡bum!, nada más se vio el humazo. Y salió el pobre hombre huyendo. Y había unos pelados y todo, bueno, y hoy nos reímos. Pero mire, en ese momento él creía que no tenía peligro. Así como la rana se está quemando a fuego lento y no se da cuenta y se murió. Así como este hermano cogió esto y creía que no había peligro. Dios no quiere que vayamos a este mundo, que vayamos caminando, que estemos nosotros viendo todo lo que nos rodea y no estemos nosotros advertidos, tomando medidas y buscando la voluntad de Dios en las cosas. Primera Tesalonicenses 4. Es claro el Señor en su plan allí. Cuando nos habla de la inmoralidad, joven, siempre este es el plan de Dios. El mundo cambia y empeora, es decir, su moral se convierte en inmoralidad. Pero Dios nos manda a más que moralidad, a más que moral. Él quiere santidad que viene transformando el corazón del ser humano. Primera Tesalonicenses 4 nos dice otra vez, versículos 2 y 3, pues, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuál es la instrucción? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 4 habla al matrimonio, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gloria al Señor. Te dirá soltero, por eso que yo me quiero casar, pastor. No, joven, la primera solución de la fornicación no es casarte. Eso es parte. Pero óyeme bien, la primera está allí en el versículo que leímos. Es huir de la fornicación. Amén, mis hermanos. La inmoralidad, eso es lo que apela a la carne. El diablo sabe que quitando la moral o destruyendo la moral del hombre, mire, todo le va a parecer relativo. Se está cambiando ya el diseño de Dios de la familia a otra cosa y le va mal. Hay estas enfermedades que se derivan de estas cosas. Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta su consejo. No podemos consentir sobre la inmoralidad de nuestras casas. Hermano, ¿y cómo entra eso? Mire, está entrando por todos los medios. Eso no es algo nuevo. Pero ¿sabe qué es nuevo? La forma sutil en que el diablo está atacando. Es nueva la frecuencia y la magnitud con que el diablo lo está haciendo. Y nos tememos que entonces podamos nosotros ser también participantes de estos pecados o de cosas peligrosas que el Señor nos está advirtiendo. Salmo 101. Salmo 101. Este salmo es tremendo, completamente.
porque nos da allí sobre las convicciones. Estaba leyendo y meditando y me gozaba. Wow, aquí el Señor me está hablando de una vida santa en un mundo impío, en un mundo de tantas cosas pecaminosas. Salmo 102, pero leo, vamos a leer del 1, bueno, casi completo, es corto. Vamos a leer desde el 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Cualquiera que lee esto y lo piensa como humano dice, bueno, vamos a estar nosotros haciéndonos mejores que otros para decirle, este está en esto, yo lo desecho. Mire, claro que sí. Por un lado, yo tengo que mirar a aquel que está andando en ese camino lejos de Dios. Pero lo primero que tengo que hacer es mirar la paja de mi propio ojo, sabiendo que todo ser humano, todo corazón se inclina al pecado. Pero ¿qué hace aquel que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos nosotros hoy si queremos no consentir con el pecado y no permitir la inmoralidad? Venir al Señor, confesar nuestros pecados, pedir ayuda al Señor. Tomar decisiones con nuestros sentidos. Dice en el 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ahí está una medida. La inmoralidad se le huye, joven. No se le habla. No se queda usted allí. No se le coquetea. Se toma una medida radical. Si el pecado crece y el diablo sabe que a través de las cosas que vemos seremos tentados, más varones masculinos, nosotros, aquí está una medida, un plan del Señor. Usted y yo queremos ser santos delante del Señor. Queremos ser morales y santos delante del Señor. Amén. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Varón, no hay forma de tú ser santo en este mundo si no comienzas a quitar las cosas injustas de tus ojos. No comienzas a tomar decisiones para mirar lo recto, porque nos llama, porque en la carne quiere ir a estas cosas, pero el Espíritu de Dios nos anhela para hacer la voluntad de Dios. Hermano, es tiempo ya para nosotros. Yo no voy a decir desde el púlpito posiblemente una lista de los programas y las cosas que tenemos que no tenemos que ver. Ahora, mire, algunas veces nos dan ganas. Y algunas veces lo diremos porque son cosas que ya se ve satánicamente planificado para que, mire, solamente de mirarlo, se ensucien nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras familias. Hermano, hay peligros. Mire, algunas veces los padres y jóvenes, óigame bien, tienen que saber lo que ven ustedes. Eso es algo que alguna vez al joven no le gusta. Mire, si no te gusta, ve orándole al Señor por humildad. Porque si tú entiendes que no eres infalible, puedes caer. Y por eso tienes padres. Y si son creyentes, aún más todavía, para que te guíen y te ayuden. Y tu varón pueda ser santo delante del Señor. Estamos viendo el ejercicio de la piedad. Y estamos viendo la pureza. Y esto es el primer punto que estamos compartiendo. Desecha esto que incita al pecado, a la inmoralidad. Si la carne le gusta, si el diablo, aunque no lo busquemos, lo pondrá delante de nosotros. Yo conté en estos días, yo lo que estaba haciendo. Estaba, hermano, leyendo la Biblia y estaba preparando. Y alguna vez ustedes escriben mensajes, yo escribo algo. Pero imagínense, si vamos a confiar en las redes sociales, en decir yo soy cristiano, mi teléfono yo lo uso como yo quiera y no me va a pasar nada. Ese es el comentario más simple que estamos haciendo. Ahora, si yo quiero tomar medidas, si yo quiero permitir al Señor que obre en mi vida, si yo quiero hacer la voluntad del Señor, mi vida no puede ser como cualquier otra. No es por miedo. Este es un miedoso. Bueno, depende cómo tú lo veas. Yo no voy a ser un miedoso de temperamento y de personalidad a las metas de este mundo, pero sí quiero tener miedo en pecar contra mi Dios. Sí quiero temer pecar contra aquel que se entregó por mí en la cruz, contra aquel que es el Santo de Israel y que nadie puede escapar de él. Joven, Dios sabe lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo. Y mire, hay momentos en que hemos nosotros, a sabiendas de eso, caído en pecado. Y nos ha dolido porque somos humanos. El que, ay Señor, pretendimos escondernos de ti. Mire, Dios nos conoce más que nosotros mismos. La razón de la razón de la razón de la razón. Pero qué bueno que Él mismo nos dice en su palabra que podemos ser santos. Hermano, la inmoralidad,
Es necesario que entendamos y que atendamos a este consejo. Primera de Pedro 4:2. Cuidado con la televisión. Recuerden que no es el problema la televisión. Pero claro, los programas, ¿quiénes son los que lo hacen? ¿Quiénes son los que lo elaboran? ¿En quién estamos confiando? Para nosotros luego vivir en pureza delante del Señor. Primera de Pedro 4:2. Y Pedro en el primer capítulo, en su libro, ¿verdad?, insiste mucho en la santidad. Dígame bien, el santo no es el que tiene la aureola aquí en la cabeza y luego su vida sigue igual. No, mi hermano, el santo, mi amigo, es el que Cristo ha transformado de corazón. Y aunque algunas veces cometa errores, ¿verdad?, y pueda fallar, su norte es vivir en la voluntad de Dios. Primero, y apartarse del pecado. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir, vamos a leer el 1, porque ahí está la razón principal. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Un paréntesis de interpretación bíblica. Carne en la Biblia puede significar muchas cosas. Y aquí, si se está refiriendo a Cristo, sabemos ya que no es la carne pecaminosa, sino refiriéndose al cuerpo que Cristo vino a tener. Por lo tanto, ¿verdad?, Dios se hizo hombre. Cristo, ¿verdad?, Dios se encarnó, Jesucristo, y vino a padecer por nosotros, como sabemos. Y dice la Biblia que Él llevó nuestro pecado en su propia carne. Y podemos nosotros, nos manda, pero podemos armarnos, es decir, obedecer con el pensamiento, con el poder de Cristo Jesús. A estar en su voluntad, porque Él padeció en la carne y terminó con el pecado. Es decir, que la inmoralidad no tiene que enseñorearse de nosotros. El pecado de mentira no tiene por qué enseñorearse de nosotros si tenemos a Cristo y su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, en el tiempo, es decir, en este cuerpo, hasta que Cristo venga, conforme a esos deseos que se llama concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Allí tenemos el principio de armarnos del pensamiento de Cristo, de su palabra, de ver lo que Él ha padecido y santamente y perfectamente en esta tierra. Fue a la cruz allá y fue tentado en todo para que nosotros huyamos y podamos en Cristo Jesús tener el segundo principio de la victoria sobre la inmoralidad. El primero es que huir. No, que tú sabes, pastor, que los tiempos, no hable con el pecado allí. Joven, ponte allí en la televisión, dura 2 segundos, vas a caer, huye. Y eso será la victoria en Cristo Jesús. José lo hizo allí en Génesis, ¿verdad? Huyó y él tuvo victoria en Cristo Jesús, en el Señor, en Jehová por su palabra. El impío se reirá de ti y tú serás premiado por el Señor. Tu vida va a estar también libre de esa inmoralidad y vas a hacer la voluntad de Dios. Y esa es la vida cristiana, ¿no es? Muchas veces el mundo se burla de lo que es la voluntad de Dios. Eso sería la pregunta del principio. Entonces, si tú no quieres huir de la inmoralidad, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres? ¿Qué yo quiero hacer? ¿La voluntad de Dios o quiero hacerlo a mi manera? Quiero quedarme allí y cuando me he quedado he caído. Cuando me he quedado mirando la foto o dicen que le voy a dar un consejo a esa dama para que se vista bien. Mi hermano, varón, usted no es el apropiado para eso. Usted y yo caemos en esas cosas. Tenemos que huir de las tentaciones. El Señor nos ha mandado. El Señor que conoce cómo nos afectan las tentaciones. El Señor que sabe cómo el diablo también nos tienta. Porque Él no tienta a nadie, dice su palabra. Y tenemos la victoria en Él. Podemos armarnos del pensamiento, gloria al Señor, de Cristo Jesús. Porque Él terminó con el poder del pecado y en Él tenemos nosotros victoria. En las redes sociales, mis hermanos, no es el problema de la televisión, no es el problema de las redes, no es el problema de cualquier otro aparato que se inventen. Hoy el problema está en el corazón. Y si nuestro corazón está convencido de hacer la voluntad de Dios y no hemos armado de su pensamiento, mi hermano, no importa lo que venga a nosotros, podemos estar firmes en Cristo Jesús. Nos dice allí Job que no consintamos que nuestra casa more la injusticia. Efesios 5:3 también. Efesios 5:3. Desechar la inmoralidad, cuidado en este mundo. Mire cómo nos dice Pablo aquí a los Efesios también y a nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Es decir, como cristianos, primero, esto no es un buen testimonio andar así. Segundo, para que tengamos una vida cristiana saludable,
Cuidado, alejemos de nuestra vida la avaricia, la inmundicia y la fornicación. Así que en el primer principio estamos huyendo. En el segundo principio nos llenamos del pensamiento de Cristo, de su palabra. Y claro que en el tercer principio de la inmoralidad tomamos medidas de prevención. Amén, mis hermanos. Allí vimos en Job 11:14 está la medida de prevención. No voy a ver cosas injustas. Ay, mira ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuánta burla ve la joven? Se burlaban de mí, que tú nada, y no voy a... Aquí hay muchos niños, ¿verdad? Ustedes saben a lo que nos estamos refiriendo. Oh, pero yo me estoy guardando para una esposa, para una sola persona. Es muy fácil andar como quiere nuestra carne y nuestras mentes. El reto es hacer la voluntad de Dios. Y muchos pocos están en ese lugar. Tomar medidas de prevención. Salmo 125:3. Salmo 125:3. Fíjese que entonces no es suficiente solamente huir. Posiblemente usted está huyendo, pero vuelves otra vez. Entonces, miren, si hay una ventana abierta, usted tiene que cerrarla, ¿no? Bien lógico. Si hay una puerta abierta, pero, ay, pastor, porque yo no sé por qué que yo vivo y vuelvo otra vez. El Señor me perdona, gloria al Señor. Que un corazón contrito humillado, Él lo perdona. Pero arrepentimiento se ve, según la palabra de Dios, en el futuro. Si yo me he apartado de esas cosas, mi corazón cambió a esas cosas. Y eso es lo que Cristo quiere, mi hermano. Amén. Cristo quiere transformar nuestro corazón. No significa que si yo vuelvo a cometerlo, ay, ya me fui al infierno, hermano. Señor, perdona. Ahora, la meta de Cristo no es que siga cometiéndolo. Él quiere que yo me aparte de esas cosas. Y Él es que me capacita para yo hacerlo. Salmo 125. Gracias. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Dios está diciendo que los justos pueden caer. Y si nosotros somos sabios, nos llevamos del consejo de Dios. Alejémonos de la inmoralidad. Hemos dado 3 principios. Huye de las tentaciones. Llénate de la palabra de Dios, su pensamiento. Toma la medida de prevención. Quita las cosas injustas. Que no repose la vara de impiedad. Yo había dicho en otros momentos, como joven, yo he visto en mi vida cosas que no he debido ver como cristiano. Y gracias al Señor por su sangre preciosa. Pero también he tenido victoria en mi vida completa, de cuando nadie está mirando, tú puedes decir, Señor, gracias porque lo puedo cambiar, porque quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero yo realmente vivir, aunque nadie me esté mirando. Ahí es que tú y yo vamos a demostrar en quién confiamos y a quién queremos servir. Cuando nadie nos está mirando, ahí es que se ven nuestras convicciones realmente. Joven, no es que te vayas solo, pero cuando tú estés solo, las decisiones que tú estás tomando, ahí es que se ve quién eres tú y cuál es la verdad de tu vida. No solamente huir de la inmoralidad, sino algo más de la prevención y los peligros es huir del egoísmo. Una vida centrada en mí mismo. Oh, cuánto está el diablo, ¿verdad? Soplando y motivando a que el ser humano se vea a sí mismo. Juan capítulo 13. El egoísmo, esto va a ayudar a nuestras familias, a enseñar a nuestros hijos a huir de este pecado, de esta advertencia que el Señor nos da. Y tenemos el mayor ejemplo en Cristo Jesús. Juan 13:13. Y dice el Señor él mismo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Gloria al Señor que eres nuestro maestro. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? 15. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gloria al Señor. Queremos ser felices haciendo la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que queremos. Hermano, lavémonos los pies unos a otros. Bueno, pastor, yo puedo hacer otra cosa, pero miren, hermano, y sabemos que esto no es literal. Esto es una ilustración. Y luego, yo creo que hay otras cosas que podemos hacer en el servicio que como humanos pueden ser más difíciles que lavar los pies literales. Aunque esto es como lo más humillante que hay, antihigiénico humanamente hablando, y considerando que en el tiempo de Jesús ellos andaban en sandalias y se les ensuciaban todos los pies. Y no vamos a hablar para aquel que tiene algo especial en sus pies también. Como la película de adoración, ¿verdad?
La señora tenía una circunstancia especial en esos pies. Y el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo, el Todopoderoso, que tiene ángeles y que vive en el trono allá y se le está alabando todos los días, que no se le acercan a Él literalmente, y todavía de lejos tiene los ángeles su cara tapada y sus pies, vino a lavar los pies literales a sus discípulos, porque Él vino a servir y a servir a otros. Amén. Amén. Vimos en el otro día que el servicio es parte de lo que necesitamos. Lo contrario al servicio, y por lo que no servimos nosotros, es porque estamos enfocados en nuestras propias vidas. Debemos enseñar a nuestros hijos, debemos pedir al Señor que nos dé un corazón de servir, de nosotros no ser egoístas, de dejar de ver nuestra vida centrada en nosotros y ver a Jesucristo, que nos manda a mirar y a servir a otros también. A la medida que yo crezca y me acerque a Cristo, a esa medida voy a ser yo un servidor a otras personas. Y es lamentable que muchas veces personas que no tienen la verdad del Evangelio en Cristo Jesús, muchas veces están haciendo obras que creen que por ellas va a llegar al cielo. Eso está mal, eso es un error. Nadie por las obras del ser humano va a llegar al cielo. Pero dígame bien, cristianos, están haciendo las obras que nosotros debemos hacer. Y el Señor nos ayude a nosotros a enfocarnos de que nadie va a llegar al cielo por obras. Pero si tú has confiado en la obra de Cristo y eres salvo, hijo de Dios, mi hermano, toma todas esas obras y sirve al Señor. Por Él y para su gloria. Salmo 101, Salmo 101, 7. Salmo 101, 7. Cuidémonos del egoísmo. Es decir, yo mismo. Muchas palabras en la Biblia también de los deseos propios. Nos habla de los placeres que tiene uno. Y no estamos diciendo que el Señor no te conceda y se te satisfaga, porque en Cristo lo tenemos todo. Pero Cristo quiere que primero nosotros estemos atentos a Él, que nuestro corazón sea rendido a Él. Salmo 101:7 dice aquí: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. El Señor nos está enseñando a desechar toda obra que está fuera de su voluntad. Debemos nosotros centrarnos como Jesucristo, pedirle que nos ayude a ser siervos que puedan enfocarse en otros. Si tú y yo nos enfocamos en otros, estamos diciendo que estamos cerca de Cristo Jesús. Martin Lloyd-Jones dice que relató una historia de un granjero que entró en su casa un día para informarle a su esposa y a su familia una buena noticia. La vaca dio 2 becerras, mi amor. Hay una blanca y una roja. Y le continuó diciendo: debemos dedicar al Señor una de ellas, porque Él nos ha dado todo. Criaremos a las 2 becerras, y cuando venga el momento oportuno, veremos cuál de ellas dedicamos al Señor, y toda la ganancia la daremos a Él. La esposa dijo: pero ¿cuál, mi amor? Dedicaremos al Señor. No te preocupes, mi amor, le dice el esposo. En el momento oportuno vamos a decidir, vamos a hacer cuál es la del Señor. Iban creciendo las becerras, la blanca y la roja que Él le había dado. Dice que un día, después de una plática, el granjero entró a la casa y le dijo a la esposa: mi amor, tengo malas noticias. Murió la becerra del Señor. Pero espera, ¿qué dice? Le dice la esposa: tú nunca decidiste cuál de las 2 becerras era del Señor. Sí, lo hice, dice la esposa. Decidí que la becerra de Dios era la blanca, y se murió la blanca. Bueno, mire, el autor de esta historia no está diciendo la conclusión de esto, pero yo aprendí mucho allí. Y una de ellas, yo creo que es el egoísmo que tenemos nosotros. ¡Qué fácil cuando están las becerras allí! Pero cuando el Señor me dice: ven, dame la mía, allí es que vamos a ver dónde está nuestra disposición. Hermano, el ser humano siempre está jalando para su lado. Es decir, no me sorprende que alguien, que un esposo, que una esposa, que un hijo, que alguien esté solamente centrado en sí mismo. Eso no es natural. Hermano, el que está entendiendo el plan de Cristo Jesús, la primera humillación de entender y arrepentirnos de nuestros pecados delante de aquel que se entregó por nosotros en la cruz, y luego una vida que Él mismo, ya leímos, nos ha dado como ejemplo, hermanos. Una vida no es centrada en nosotros.
es centrada en la voluntad del Señor. Es rendida al Señor Jesucristo y su plan, y Él se complace con aquel que vive fuera de sí mismo. Y usted sabe una cosa, el ser humano se está destruyendo por vivir una vida centrada en sí mismo. Alguien dijo que el ser humano no fue creado para ser el centro, y por eso el ser humano se está corrompiendo y destruyendo. Ponga cualquier pecado, ponga toda situación, y fíjense que eso va a tener lógica y sentido, y se cumple una vez más la palabra de Dios en cuanto a cómo el pecado destruye. Céntrese usted mismo, cómprese usted todo lo que usted quiera para que usted vea. Viva viviendo, mirando solamente sus metas. Ore usted, cristiano, por usted mismo solamente, para que usted vea cómo se pone el corazón. Mire, ni esta fibra de vida. Nos endurecemos fácilmente porque de naturaleza estamos centrados en nosotros. La última Coca-Cola del desierto y el mundo gira alrededor de mí. No, pues que espérate, mira, mis opiniones son las que siempre tienen que escucharse y siempre hacerse mi plan. Esa es la vida natural, pero gloria al Señor que Cristo vino a servir. Y nos dio ejemplo. Y estaba Pedro, no me bañes, no me laves. Y el Señor explicándole, mi hijo, espérate, déjame explicarte cómo es el plan. Y el Señor mismo se bajó, Él mismo le quitó las sandalias, Él mismo lavó los pies, diciendo, mira, la vida en mí, es si tú crees en mí, es servir, es dejar de mirarte a ti mismo y enfocarte en otros. No una vida de egoísmo, sino de servicio. Si estás cerca de mí y conoces mi amor, yo moldeo tu corazón para que tú puedas dejar una vida centrada en ti y centrarla en mí, dice el Señor Jesús. Que el Señor nos siga ayudando. Filipenses 2:4, a nosotros dejar una vida centrada en nosotros, enseñar a nuestros hijos. Hermano, qué tremenda oportunidad tenemos. Ellos vienen de fábrica también con el mismo pecado de nosotros, y tenemos que decirle por qué hacemos las cosas y por qué muchas veces debemos, miren, quedarnos callados. Papi, ¿por qué tú te quedaste callado con ese fulano? Pero papi, ¿por qué allí tú hiciste esto y lo otro? ¿Y por qué esto en el trabajo y en otro lugar? Y todo a su tiempo en el plan de Dios le podamos nosotros decir como Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículo 4. El versículo 3, miren, muy importante para la familia. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Te dirá, pastor, pero ¿y qué va a pasar con mis propias metas? Y esa es realmente la pregunta que tenemos como seres humanos. Pero es que si yo no jalo para mí, ¿qué va a quedar conmigo? ¿Cuál es mi herencia? Hermano, por eso es que es un camino de fe. O te encargas tú de tus planes, o se lo dejas a Dios, que tiene todo poder y sabe más que tú. Y ese es el camino de fe. Yo sé, hermano, que alguna vez, espérate, déjame dar este paso de fe. Y muchas veces es difícil, como humanos decimos, yo no creo que eso vaya a funcionar así. Yo no creo que vaya a atender yo primero. Y no estamos diciendo que deje sus responsabilidades. Estamos diciendo que en el corazón tengamos prioridades. Y atendamos a otros. Miremos alrededor, desde cristianos, las almas perdidas, hasta la familia, tú considerar y ver a otros, y hasta la universidad y los planes que tú tienes. Siempre hay una oportunidad para uno mirar, hacer la voluntad de Dios hacia otros, para la gloria del Señor Jesucristo. La iglesia no va a crecer con contiendas. Y usted sabe que la contienda viene porque estamos defendiendo nuestras opiniones. Porque ¿cuál es entonces la fórmula de esto? Humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Amén. Ayúdame, Señor. Yo lo digo porque eso no es fácil para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ese es el amén. Porque es que eso no viene con nosotros, eso viene con el Espíritu Santo de Dios. Pero en Él podemos hacerlo. En Él debemos hacerlo. En Él estamos orientados a hacerlo. Es nosotros considerar la obra que Dios está haciendo en los demás. Mira, allí viene un valor para la mujer que está buscando el mundo, y un valor también para el ser humano, que el diablo, el mundo, está perdiendo. Esto, mire, ya la vida delante de los ojos humanos no está valiendo nada. Los homicidios, el desastre, la tragedia, todo es increíble. Ven pronto, Señor Jesús. Gloria al Señor que viene. Pero hermanos, nosotros como cristianos hacemos la diferencia. No consientas en tu casa con una vida centrada en ti mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de otros. En tercer lugar, no solamente el egoísmo, sino la insensibilidad. Mateo 24. ¿Qué dice el Señor que pasará con el amor al final de los tiempos? El amor se enfriará. Mateo 24:12. Si no somos simples y somos advertidos y sabios, el Señor nos está diciendo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando con los niños? ¿Y qué es lo que está pasando con la crianza hoy? ¿Y qué es lo que está pasando con el mundo y en el trabajo? Que algunas veces es más difícil ir y lidiar con las personas. La Biblia, el Señor nos está diciendo, Mateo 24:12, y nos está diciendo la razón por la cual está pasando esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el 13 nos dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Es decir, está una esperanza de que el amor de muchos no sea así, frío. Porque Cristo es amor. Pero nos está diciendo la causa por la cual se está enfriando, y es por la maldad. Es el pecado. Si tú quieres vivir en santidad, no te preocupes por lo demás. Mire, el ministerio va a ser más difícil, mi hermano, porque el amor se está enfriando. Pero tú y yo tenemos a Cristo Jesús, amor, para que nuestro amor no se enfríe, sino se esté caliente, ardiente cada día más y creciendo por su gracia en nosotros. El plan de Satanás es que no veamos otro lugar. Es que hay insensibilidad de la gente, de los empleados, los dueños allí en los negocios, las personas y los vecinos. Es que hagamos las cosas, el otro no me lo hizo, pues yo tampoco me lo hago. No, mira a Cristo tú, mira a aquel que es amor, aprende de Él. Y creciendo en el Señor, somos sensibles a su amor para poderlo practicar en un mundo que se está enfriando. Qué tremenda misión nos ha dado el Señor, pero podemos llevarla a cabo por su gracia en nosotros. Isaías 58, para nosotros no llevarnos de las leyes humanas cuando vayan en contra de la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a obedecerle a Él, huir de la insensibilidad. Cuidado en un accidente, que antes de estar grabando, averiguar primero quién está herido y quién no. Los otros días, ayer hubo un accidente fuerte, me dijo Gabriel Jr. En la 6 de noviembre también, mi padre venía. Accidente fuerte. Alguna vez hay miedo de que le vayan a robar a uno. Y por lo menos hay unos policías dando vueltas más que antes en la carretera. Los otros días hubo un accidente y yo salí allí en la fortaleza. Y yo le estaba diciendo, oficial, pero quite. Había más gente, era mirando. Y entorpecen al que va a ayudar. Y este mundo va de una manera. Yo no estoy hablando aún de entorpecer la ayuda. Estoy hablando de cuando realmente el mundo nos llame a nosotros. Mirar una tragedia, mirar algo que es sensible a alguien y mirarlo como que realmente no seamos sensibles, no identifiquemos con esto. Y Dios nos ha llamado a ser sensibles a las necesidades de los demás. Amén. Amén. Isaías 58. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse. No es lo que queremos nosotros, amén. Dios nos ayude, amén. Pero mire lo que el Señor quiere también. 3. ¿Por qué dicen ayunamos si no existe caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahí hay principio de oración, ahí hay principio de ayuno, ahí hay principio de crecimiento espiritual, de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el pecado de esto? ¿Cuál es el problema? Esto es hipocresía, porque quieren buscar la voluntad mía, pero al final están haciendo lo contrario. Y está diciendo el Señor, ustedes oran, pero luego están viviendo su propia vida, centrados en ustedes, en sus propios gustos. Y luego en el área laboral, ahí están haciéndolo lejos de la justicia del Señor. Y luego en el área social, versículo 4, contiendas y debates, y permitiendo que la carne siga adelante y no haciendo las cosas por el Espíritu de Dios. Hermano, estos ayunos, el clamor a Dios primero debe ser, Señor, transfórmame a mí para yo hacer tu voluntad en todo lugar.
Señor, ayúdame cuando termine de orar a yo ir allá y a vivir en santidad, a vivir para tu gloria, a tomar decisiones piadosas, a yo vivir sirviendo a otros, a yo vivir siendo sensible a la necesidad de los otros, para no caer en insensibilidad. Vivir en nuestra propia vida nos va a llevar a nosotros a ser insensibles a la necesidad de los otros. Y hermano, eso es lo que es el ministerio. Aquí hay jóvenes llamados al ministerio. Todos somos llamados al ministerio. Amén, hermano. Amén. Algunos al tiempo completo y otros no. Y el ministerio es eso, hermano, atender a necesidades de los otros. No va a poder el pastor ni nadie hacerlo si no es con el amor de Cristo. Aquí está diciendo el Señor, la forma en hacerlo es yo orarlo al Señor y yo practicarlo. Es tenerlo en el deseo, pedírselo al Señor y llevarlo al hecho y a la acción. Cuidado con la burla de las cosas a otros. Y hacer cosas por lo que otros quieren, por el interés, conversaciones, actividades, conductas, chistes, por nosotros realmente agradar al grupo. Mire, y en la familia debemos nosotros disfrutar de hacer la voluntad de Dios, de disfrutar de nosotros saber que el mundo no gira alrededor de nosotros y hacerlo a la manera del Señor. Recibir consejos, vernos en el ejemplo de nosotros, rodearnos de personas que realmente busquen hacer la voluntad de Dios y vayamos a los trabajos, a la escuela, a las universidades, para nosotros preguntarnos, ¿qué agrada al Señor? Puedes tú preguntarle, Señor, ¿a quién puedo servir hoy? ¿Cómo puedo mostrar tu voluntad a través de mi servicio a otra persona? ¿Sabe qué? Que vendrá un momento donde, Señor, pero esto no fue lo que hablamos. Fue tan difícil así, no fue esa persona, la peor persona, que yo no sé cómo servirle. Y nos encontramos con la verdad que el Señor nos dice que amemos aún a los enemigos. Eso no es posible por nosotros, es posible por el Señor en nosotros. Así que sí podemos nosotros, pero no podemos consentir con el pecado en nuestras casas. Debemos huir de la insensibilidad. A diario, miren, hasta las películas, una cosa increíble, como la trama, yo no soy el mejor cineasta, pero las tramas van, miren, enseñando a los jóvenes, a las generaciones, como miren, ustedes están porque jóvenes, el diablo quiere que veamos más sangre. No porque usted sea doctor, porque el doctor tiene que verlo para acostumbrarse, es para que usted sea insensible. Ven tantas cosas del inframundo y qué sé yo qué. Y todas estas cosas tan diabólicas para que usted se insensibilice y lo coja chiste. Y el diablo tenga una ventana allí para obrar en esa mente, en ese corazón, en esa familia. Hermano, no podemos ser simples a las artimañas del maligno, dice la palabra de Dios. No podemos ignorar las maquinaciones del maligno que sabe que le queda poco tiempo, pero hay un plan de Dios para nosotros. Por último, esta tarde vamos a seguir. Y puedo introducir el humanismo secular. No dejemos de venir, mis hermanos, para meditar en estas cosas. Peligros a nuestras familias. Hemos dicho 3 cosas. Primero, la inmoralidad, lo que apela a la carne, los deseos naturales. Ya vimos, le di 3 principios. ¿Quién me puede decir rápido? Para uno, huir de la inmoralidad. Muy importante. Primero, huir. Huye. Luego, llenarnos de la palabra, del pensamiento de Dios. Tercero, prevención, tomar medidas de prevención. Muy bien, usted y yo tenemos principios allí. Ahora tenemos que ir a nuestras casas y hacer lo que dice Job 11:14. Y sentar a nuestros hijos, a nuestras familias y ver que también, yo veo a mis hijos y algunas veces, papi, pero ese canal tú me lo dejas ver. No, mijo, no es el canal, déjame ver el programa, que es sutil. El canal empieza bonito y después termina con una cuestión que tienen los canales culturales y otros más. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que otra vez están siendo autores de estas cosas? Pero mi hermano, queremos agradar al Señor y podemos vivir para el Señor. Y Él nos ha mandado allí a cuidar nuestros sentidos. Mire, esto es una decisión radical. Huye de estas cosas, joven, una sola locura. Se destruye el ministerio, la vida, el testimonio, el matrimonio, egoísmo. Vamos a centrarnos en el Señor Jesucristo. Y Él nos va a ayudar a servir a otros.
y a nosotros poder ayunar, orar, pero practicar su voluntad. Insensibilidad, cuidado, el amor se enfriará, pero el que está en Cristo no se va a enfriar. Crece en su amor. Y el humanismo que vendremos esta tarde, para que el Señor nos ayude a enfocarnos y ser espirituales, no terrenales, por la gracia del Señor. Gracias.